Noches con todos. El tema que yo les voy a compartir es sobre la tarea de investigación número 3, que es el variador Dynamics 120, el cual mi grupo está compuesto por mi persona, Jorge Washington Aguirre Mendoza, y mi compañero que es Ronnie Medina Moncayo, a lo cual voy a hablar sobre la serie de variadores de frecuencia que es variadores 120G Dynamics, el cual primero definimos que es un variador o convertidor de frecuencia, el cual viene de las siglas Variable Frequency Drive, que es el nombre en inglés, mejor conocido por sus siglas BFD. Un variador de frecuencia es un tipo de controlador de motor que impulsa un motor eléctrico variando la frecuencia y el voltaje de su fuente de alimentación. Dependiendo la frecuencia de funcionamiento, vamos a tener un voltaje o una velocidad en su eje. Así es el control de velocidad y frecuencia. Por eso es que recibe el nombre de variador de frecuencia. También tiene como la capacidad de controlar la aceleración y la desaceleración del motor durante el arranque o la parada efectivamente. Bueno, tenemos que el variador de frecuencia es un tipo de controlador de motor que impulsa un motor eléctrico variando la frecuencia y voltaje de su fuente de alimentación. Es decir, hace un control necesario de la frecuencia de voltaje para obtener un movimiento en su eje de acuerdo a la condición del proceso que éste requiera, de acuerdo a la velocidad que requiera o aceleración. El variador de frecuencia también tiene la capacidad de controlar la aceleración y desaceleración del motor durante el arranque y parada. Hay muchas razones por las cuales es posible ajustar la velocidad, por ejemplo, en el cual deseamos ahorrar energía y mejorar la eficiencia del sistema, ya que hay situaciones en las cuales se requiere que el sistema no tenga tanta aceleración, tanto recurso energético. Es así que nosotros podemos controlar todos los intervalos de funcionamiento de un motor mediante su frecuencia y su voltaje de alimentación. También podemos hacer coincidir la velocidad de la unidad con requisitos del proceso. O vamos a cierta velocidad. Es simplemente adaptar el variador de frecuencia con el motor o los motores utilizados para así hacer coincidir la velocidad del sistema que yo requiero con la velocidad del variador de frecuencia y así tener no pérdidas de energía que se requieran o que se producen en el proceso. También tenemos que convierten energía en aplicaciones de hibridación. El sistema se vuelve más híbrido, más compacto, entonces convertimos la energía en aplicaciones que están compuestos por múltiples procesos. Es así que nosotros podemos combinar el movimiento de un motor en un sistema de control químico, cosas así. Haga coincidir el par o la potencia de un motor con los requisitos del proceso. Esto ya que tenemos un control de velocidad, también de aceleración o desaceleración, por lo cual podemos controlar el par, el arranque o la parada del mismo. Mejora el clima laboral, claro, porque garantiza un mejor sistema de mecanismo para el control del proceso. Es así que se puede predecir o se puede controlar cuando se requiere hacer una parada para una maniobra de mantenimiento o el arranque para que no tenga tanto inconvenientes con la máquina. Niveles de ruido más bajos, ya que si yo controlo la velocidad, esta está ligada directamente con la frecuencia y el ruido de los elementos electrónicos que se forman. Entonces, por ejemplo, los ventiladores y las bombas forman demasiado ruido, cosas que yo podría controlar con un variador y los podría activar cuando sea necesario y cuando no. Reducir el estrés mecánico de las máquinas para prolongar su vida útil. Claro, porque si yo necesito que una máquina no opere con tanta velocidad, la configuro, la adapto y así esa máquina no tendrá mayor problema en su sistema físico a la hora de operar. Reducir el consumo máximo para evitar los precios de demanda máxima y, y reducir el tamaño del motor requerido. Claro, porque para ciertas aplicaciones no se requiere eh, un motor de mayor capacidad, basta con uno que esté acorde a las necesidades, como un sistema de control de velocidad del eje. La flexibilidad para combinarse los sistemas, la gran facilidad de manejo y la homogeneidad del software hacen que el Dynamics G120 sea muy versátil en control de velocidad. Es así que nosotros primero necesitamos tener un módulo de poder, un módulo de alimentación incorporado, un control unitario
que haga con un panel de mando opcional para un sistema operativo o para los operativos que dominan un sistema de control. Todo esto está embebido en un controlador estándar Synaptic 120. Entonces, todo este módulo incorporado ofrece unas ventajas que es selección fácil de los componentes, costo reducido y sustitución rápida de piezas, ya que se puede armar. Todas estas partes se pueden desarmar, se pueden preparar en caso de que requieran una maniobra de mantenimiento. Administración de almacén reducida, ya que por tener todos estos módulos compactos, todo está reducido y embebido en una estructura. Ampliación fácil. Si yo deseo ampliar mi sistema, yo puedo adaptarlo dependiendo de las situaciones de control que tenga en el proceso. Mayor confiabilidad gracias a la comunicación integrada. Claro, yo tengo diferentes tipos de comunicación, entonces puedo comunicarlo vía Ethernet, Profibus, vía RTU, y así lo adapto a mi sistema de control que yo tengo. El software homogéneo para la selección, una puesta en marcha y un manejo cómodo para el usuario. Nosotros tenemos tres tipos. El Synaptics no resulta fácil de armar, sino que ofrece un fácil manejo desde su puesta en marcha. Desde que este arranca, tenemos un configurador DT, que es una herramienta para seleccionar y pedir rápidamente los productos. Luego tenemos el Sizer, que es una herramienta para configurar con eficiencia un sistema de accionamiento completo. Luego tenemos el arrancador, que es su herramienta para la configuración y puesta en marcha sencilla con la configuración de parámetros que requiere el sistema. Tenemos la funcionalidad de seguridad del G20. Bueno, para diversos ejemplos hemos adaptado unas características, por ejemplo, para una cinta transportadora, una sierra, una prensa, puente de carga y una fresa. Estos son para movimientos controlados de velocidad y aceleración que se requiere. Entonces, la desconexión electrónica segura con el safe torque apagado. Tenemos que, por ejemplo, los beneficios de una cinta transportadora es que ofrece una protección frente a los arranques involuntarios del accionamiento. Esto así que nos ahorra, nos simplifica los accidentes en las jornadas laborales de los operativos. La conmutación segura del accionamiento a par cero en caso de que se requiera una parada forzada de una emergencia por cualquier condición del operador o de la máquina. Las aplicaciones de transporte de equipamientos, paquetes de suministro, expedición. Estos son muy peligrosos ya que requieren altas velocidades y llevan de un proceso a otro que es totalmente diferente y tiende a llevar un peligro en el proceso, pues hay muchos procesos que no tienen la debida seguridad industrial que se requiere. Entonces, por eso es necesaria una computación para el paro inmediato. Por ejemplo, para una sierra es algo muy peligroso, entonces el proceso de parada segura. Esto ya es algo para inmediatamente. La parada de accionamiento rápida y con vigilancia segura. La vigilancia continua e independiente garantiza tiempos de reacción más cortos, ya que estamos tomando una sierra que es una acción peligrosa, puede producir una amputación de un miembro. Entonces necesitamos que eso sea de manera inmediata. No se necesita encoder, es decir, no se necesita un movimiento por un tren de pulso o por cualquier situación que requiera movimiento. Basta con un sistema de safe stop, o sea, lo para inmediatamente. Entonces, esto significa que son para sierras, rebobinadoras, rectificadoras, certificadoras. Y así sucesivamente tenemos unos ejemplos de lo que pasa con las presas, por ejemplo. Las fuentes de carga, que estas son más, no tan propensas, no tan peligrosas como las anteriores descritas. El funcionamiento de un variador de frecuencia tenemos que primero está compuesto por un contactor de carga, el cual el variador de frecuencia logra alimentar el equipo con un voltaje de corriente alterna. Esta corriente ingresa al variador, al equipo, primero convierte la corriente alterna en corriente directa por medio de un puente rectificador de diodo o CCR, por medio de unos transistores de salida que tenemos en la etapa del inversor. Entonces, una vez de eso, la primera etapa del variador de frecuencia se instala entre el suministro eléctrico y el motor. Por lo tanto, la primera fase se encarga de convertir la corriente alterna en corriente continua. Suaviza eso y convierte, es capaz de alimentar el proceso con otros sistemas, con un rectificador para garantizar la ayuda de rectificadores que se produzca una entrada más continua de la corriente que ingresa al variador. Entonces, la segunda etapa, una vez que yo tenga esa corriente continua, se hace la conversión de DC a C otra vez porque los capacitores de la siguiente etapa se encargan de suavizar
a la forma que de la onda de la corriente eléctrica. Tenemos una tercera etapa que ya cuando el variador de frecuencia calcula la corriente y tensión que necesita el motor. Ya por medio de un PWM, que es una configuración de ancho de control de velocidad por ancho de frecuencia, modulación de pulso, en esta etapa el inversor se encarga de convertir la corriente de DC a AC para finalmente entregar o suministrar al motor lo que realmente necesita. Tenemos una aplicación básica que hemos visto en los motores AC. El motor AC industrial maneja los parámetros importantes de par y torque y la velocidad. Normalmente se utiliza un variador de frecuencia para optimizar el uso de los motores, logrando que esto se acople y ahorre costo de producción de energía. Aquí tenemos la familia Synamics que se conforma, por ejemplo, tenemos un logo, PLC logo, tenemos un Synamics G110 y tenemos un motor síncrono. Entonces, la empresa Siemens posee dos marcas ampliamente utilizadas. Se encuentra Simatic y Synamics. Simatic posee controladores y equipos de mayor robustez frente a los diferentes ambientes. Y Synamics entrega mejores equipos de accionamiento en diferentes aplicaciones industriales. Synamics G120 y tenemos una configuración básica desde la alimentación por medio USB del PC con el G120 y este se comunica por Modbus con el PLC con un Synamics y así recibe la señal de la velocidad del eje del motor síncrono trifásico. Entonces tenemos, se ilustra los más importantes componentes de la alimentación que tenemos el PLC Synamics CS7200 y el variador de frecuencia. Tenemos la composición, la vista general de interfaz, ¿no? Tenemos regletas y bornes. En la parte 2 tenemos la conexión del operador de panel. Por lo general puede ser un BD9, la comunicación, ranura para la tarjeta de memoria, interruptor de ahí, entradas analógicas, según el bus del campo, ¿no? Aquí viene una configuración dependiendo del bit. Luego la interfaz USB, la conexión con PC, que es el 6. Pues aquí, LED de status, son LED indicadores, regla de bornes, la regla de bornes para conectar ciertas señales. Y bueno, y aquí viene también la asignación de la interfase de campo, ¿no? Entonces, eso por módulo que puede ser comunicación CAN, RS485, Profibus, Profinet. Ya eso es dependiendo de la configuración del TLC y el manual de lo que diga. Si es demasiado amplio, los módulos de comunicación, por ejemplo, en el método CAN, están los nuevos puertos, hay que describirlo cada señal lo que determina, y así sucesivamente con el RS485. En la actualidad se utiliza mucho, es lo que está denominado aquí, Profibus, RS485, CAN y Profibus. La unidad de potencia, los módulos de potencia forman parte del Synamics E120. Esta unidad viene con la capacidad de frenado regenerativo. Eh, Aquí se presenta el montaje del convertidor siempre de manera vertical, de tal manera que no restrinja la circulación del aire de la refrigeración, para que se mantenga continuo el ambiente y pueda funcionar en óptimas condiciones y no se recaliente cualquier situación. La unidad de control es esta unidad de control que se encarga de las funciones de bucle cerrado desde el operador. Puede venir en algunas opciones, de la más sofisticadas a la más básica, con lo cual posee cierta cantidad de entradas y salidas, interfaz de voz de campo y ciertas funciones de seguridad. Sí, entonces, tenemos las aplicaciones, ¿no? Tenemos la moción del controlador, una comunicación que por lo general puede ser próximos, mecánica, también de manera mecánica, mediante ejes cigüeñales que se comunican al motor. El variador hace un control de dirigir el motor y puede ser reflejada la comunicación de manera gráfica o visual en una interfaz HMI. ¿Sí? Entonces, tenemos por ejemplo los equipos auxiliares de reactores de línea. Tenemos que los reactores de línea se utilizan como protecciones para los variadores de frecuencia, es decir, que estos equipos cumplen con la función de mantener más tiempo trabajando el sistema porque ellos absorben impulsos parásitos de voltaje, los cuales previenen la red y pueden provocar sobrevoltaje, es decir, nunca logra que se sobrecaliente o alguna situación, porque, por ejemplo, en la industria hay situaciones donde los variadores trabajan a 24 horas al día. ¿Sí? Los equipos auxiliares y filtros de RFI se encargan de los problemas de las interferencias que presentan en la planta, como los cuales son drivers para motores DCA, drivers para motores de corriente directa, fuentes de poder ininterrumpibles, filtros activos de la armónica, cargadores de baterías soldadas electrónicas, entre otros, ¿no? Tenemos
Equipos auxiliares, filtros sinusoidales. Los filtros sinusoidales se utilizan cuando se está trabajando con el variador de frecuencia para estar diseñados para proporcionar un voltaje de salida de una sinusoidal cuando se impulsan desde unidades de frecuencia variables u otro tipo de inversores con frecuencia de conmutación, por lo general de 2 kHz a 8 kHz, para aplicaciones de unidades de frecuencia variables. Entonces, una vez eso tenemos una aplicación, la aplicación de la energía alternativa como generador impulsado por viento. Aquí tenemos el ejemplo del Villonaco, por ejemplo, donde se utiliza un inversor para regresar la energía del sistema de distribución a través de un transformador elevado de filtro que cumple el requisito de una norma de IEEE 519 y permiten el uso de estos transformadores estándar, la protección del cable adicional y la economía del uso del cable para uso eléctrico estándar. Es a beneficio considerable del uso de filtros de onda que se tiene el proceso. Ya la comunicación Profinet tenemos que primero tenemos una comunicación Ethernet, ¿sí? Y todo se simplifica mediante un modo Profinet que hace el Cinematic S7300 con el Dynamics que es un controlador, con la PC y el Dynamic que es un variador de frecuencia. Entonces lo que se requiere es que se comporten las siguientes funciones por modo de comunicación Profinet. RT y RT, el convertidor retrasante, las señales de asincronismo, pero no soporta el modo asíncrono. MRP, redundancia en medio, con latencia de 200 milisegundos, requisito topología en anillo. Y así tenemos una alarma según una clase de error diferenciada por el perfil de ProfiDrive. Entonces, tenemos una sustitución del dispositivo sin soporte de datos intercambiados. Entonces, una vez dicho esto, vamos a los protocolos de comunicación. La comunicación vía Profinet tenemos un PLC Cinematic 77 S7300, un supervisor que es la PC o computadora industrial, y tenemos los variadores con los motores ya acoplados y todo. Luego tenemos la integración Profinet o Ethernet. Esta es más sencilla ya que simplifica la situación del PLC, entonces lo hace directamente en una PC industrial que es mediante red Ethernet. Entonces la integración se realiza cuando no se puede controlar a través de un nivel superior, lo cual se requiere integrar el Synaptics en una red Ethernet, lo cual trae muchas complicaciones porque depende de las señales eh, de onda de internet o cualquier cosa. Entonces, por lo general, si no está bien configurado, trae ciertos retardos en las señales. Entonces, la comunicación vía propio trae mejoras, ya que puede realizar la comunicación mediante un cable conector de sub-socket con protección IP20. Para realizar la comunicación se realiza los siguientes puntos. Comprobar que el módulo Synaptics se encuentre correctamente conectado a Profiles mediante el cable conector. Realizar la configuración entre el variador de frecuencia y el controlador de alto nivel. Eh, la dirección, ya que la dirección representa, cada número representa un código o un cierto protocolo de comunicación utiliza el intercambio de información mediante esas características. Entonces, el Telegram del variador de frecuencia es el mismo que pertenece al nivel superior del controlador. Existen señales del variador de frecuencia y el intercambio de controladores que encuentran correctamente interconectados. Tenemos comunicación vía próximos, que es más simplificado todavía, solo simplemente tenemos mediante un cable morado, tenemos la comunicación de los dos integrados, la PC y el PLC. Entonces, la comunicación vía Ethernet IP variador puede realizar la comunicación mediante Ethernet a través de el conector RJ45 o IP20. Para realizar la comunicación se requiere comunicar los siguientes puntos: que se encuentre conectado a vía Ethernet, verificar que el archivo ETS se encuentra instalado en el sistema de control, verifica la configuración entre la interfaz de voz y la dirección IP. Luego tenemos la comunicación RTU, que utilizamos la comunicación, se emplea, la mayormente usada ahorita es la RS485 o RS242. Entonces, el límite de esclavos que puede tener son 247, la máxima longitud del cable es de 100 metros. Para poder realizar los cables se emplean una resistencia a recepción de datos para no hacer ciertas configuraciones. Se utiliza una resistencia de 100 kiloohms. Entonces, la comunicación Modbus RTU Telegram, la arquitectura, perdón, del protocolo Modbus se basa en maestro-esclavo, de tal forma que solo el maestro puede empezar la comunicación y el esclavo responder largamente solicitado. Bueno, perdón. Esto requiere, dependiendo del sistema de control del ciclo que se tiene,
abierto, cerrado. También se puede tener una configuración a los variadores, pero eso ya son otros temas de comunicación. Entonces, y ahí se empieza a hacer una variación entre diferentes PLC. Por lo general eso pasa en la industria. Entonces, además debido a este modo de comunicación RTU, no existe ninguna comunicación entre esclavos. En ocasiones se debe realizar una pausa de módulos de RTU, por ejemplo, al inicio de la detección, entre los frames individuales y al final de la detección. Entonces nosotros tenemos la configuración bit por bit de Modbus RTU, tenemos la implementación en Dynamics S7300, en el cual podemos configurar el comando de carga y el comando master. Entonces, ¿qué es esto del comando load? La instrucción command load lo que hace es configurar el módulo de comunicación para la comunicación mediante el protocolo Modbus. Un bloque de datos de instancia se asigna automáticamente cuando se agrega la instrucción del command load en el programa. La instrucción master, MD master, se comunica como maestro módulo a través de un puerto configurado por la configuración del comando ALT. Entonces, un bloque de datos que se instancia se asigna automáticamente cuando agrega la instrucción del MB master en el programa. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene una estructura del programa del PLC. Se tiene una configuración del sistema de control entre el main, el modbus, el MB master y todo. Finalmente, nosotros tenemos una datasheet del G120, el cual va a dar ciertas características eléctricas y electrónicas del sistema del variador de frecuencia. Eso es todo por esta exposición. Muchas gracias.